Entendemos las necesidades de los estudiantes y por eso somos pioneros en distintas modalidades de estudio: presencial, virtual y a distancia. La tecnología hoy nos permite entender que no existen límites. Pensando en el futuro, trabajando en el presente alrededor de toda Colombia. Continuamos con la segunda conferencia, Cerebros Brillantes, aprendiendo a aprender, a cargo de Lina Marcela Acosta Betancourt, magíster en neuropsicología clínica, especialista en gerencia de proyectos y psicóloga. Bienvenida, Lina. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días, qué rico estar compartiendo este espacio con ustedes. Para mí es una felicidad que el día de hoy nos encontremos a crear juntos, a aprender juntos, a construir juntos. Bueno, como lo decía Viviana, mi nombre es Lina Marcela Costa Betancourt, soy psicóloga, soy especialista en gerencia de proyectos y magíster en neuropsicología clínica. Actualmente hago parte de una institución educativa. El día de hoy nos reunimos con esta capacitación sobre cerebros brillantes, aprendiendo a aprender. Antes que nada, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes como maestros. Pienso que hemos elegido una de las profesiones más bonitas, pero más complejas, porque tenemos en nuestras manos la potencialidad de crear, de guiar, de inspirar. Ser maestro con el tiempo ha perdido reconocimiento en vez de ganarlo. Somos personas que guiamos, que acompañamos, que queremos de estas personas que tenemos a nuestro lado resultados significativos para la vida. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hacemos que esto sea posible todos los días. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. Hoy entraremos entonces en materia con un tema maravilloso que es, bueno, el cerebro, cómo aprendemos, por qué mentes brillantes. Cuando empezamos con esta imagen, con esta maravillosa maquinita que tenemos y que muchas veces no somos conscientes ni siquiera de su cuidado, vemos algunos datos curiosos que nos permiten identificar la cantidad de neuronas que tenemos ahí en esa maquinita, en esta partecita maravillosa de nuestro cuerpo, que hoy nos permite estar donde estamos, hacer lo que hacemos. Resulta que nuestro cerebro es el 2% de nuestra masa corporal y consume un 20% de energía. Cada neurona que tenemos acá en esta maquinita puede conectarse entonces con 1000 neuronas como mínimo. Consume cerca del 40% de oxígeno de todo nuestro cuerpo. Si fuéramos a hablar un poquito sobre la memoria a largo plazo y la capacidad de almacenamiento que tenemos en ella, podríamos decir que necesitamos 1500 años para almacenar memoria. Y no lo creemos. Dentro de los mitos que tenemos decimos, no, es que utilizamos solo el 10% de este cerebro. Y ahora vamos a ver que no es real. Es tan importante este órgano, esta maquinita que tenemos que está recubierto por el hueso más fuerte de nuestro cuerpo. Entonces, lo que nos reúne hoy es, bueno, ¿cómo aprendemos a partir de todas estas particularidades que tenemos? Cuando hablamos de mentes brillantes, posiblemente nuestro pensamiento se vaya a estas personas significativas. Mentes brillantes son ellos, desde muchas particularidades.
muchos de ellos con enfermedades desde lo psiquiátrico, pero que han logrado de una u otra manera ser una mente brillante a pesar de las situaciones de vida que hayan tenido. ¿Será que solamente ellos pueden contar con este título y con esta potencia de tener una mente brillante? La respuesta es no. La respuesta es que cada uno de nuestros cerebritos brilla por diferentes potencialidades, por diferentes capacidades. Yo quiero que nos preguntemos acá, bueno, ¿qué estrategias utiliza cada uno de ustedes para lograr un aprendizaje duradero? El aprendizaje, sí, algo sencillo. Venimos aprendiendo desde que nacemos. Venimos generando conexiones cerebrales, pero ¿ese aprendizaje es un aprendizaje duradero? Esta palabra quiero que nos resuene durante toda esta charla que tenemos el día de hoy, porque hay cosas significativas que debemos de empezar a mirar. Y bueno, primero que todo hay que aprender a enseñar. Este título se divide en dos partes fundamentales y es cómo estamos aprendiendo nosotros como maestros de acuerdo a las particularidades de nuestro medio. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera nos salimos de esa zona de confort muchas veces para aprender a enseñarle a las personas a quienes les estamos compartiendo o estamos incitando al conocimiento? Como maestros no nos podemos ubicar en ese lugar de héroes y de heroínas. Nos debemos de ubicar en ese lugar de un aprendizaje mutuo, donde nuestros estudiantes tienen grandes potencialidades y nosotros no somos personas para decirles es el conocimiento mío el que vale, sino es la construcción de los dos, de acuerdo a los gustos, de acuerdo a esa capacidad que tenga para su conocimiento. Otra de las preguntas es, bueno, ¿cómo les estamos enseñando a nuestros estudiantes a aprender? Muchos de ellos no saben cómo aprender. Muchos de ellos no tienen las estrategias para lograr un aprendizaje duradero, un aprendizaje que perdure en el tiempo. Hoy entonces, de una manera organizada, vamos a ver unos pilares que son los pilares del aprendizaje. Este contenido nos va a permitir identificar cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son esas cosas fundamentales que yo debo de generar o que yo debo de tener presente para que se dé un aprendizaje en el tiempo, no solo en los estudiantes, sino de forma personal. Uno de ellos es la atención. Esta imagen se las pongo porque me parece hermoso cuando miran un cerebro y ven esta cantidad de colores que es toda la activación de nuestro cerebro cuando está haciendo alguna acción, cuando está dando una respuesta al medio, cuando nuestro cuerpo se ve en la obligación de hacer diferentes actividades. Es nuestro cerebro, es una cantidad de conexiones. Para nosotros entonces, mirar el término de la atención, debemos primero pensar cómo estamos planeando nuestras actividades, nuestras clases, para lograr que el estudiante centre la atención en eso que debe de centrar. Deberíamos hacernos la pregunta, ¿en qué centro la atención para el aprendizaje? Hay demasiados elementos distractores, pero nosotros debemos de ir empezando a utilizar estrategias que le ayuden a ellos a focalizar la atención. Por darles un ejemplo, y yo sé que todos lo han visto, el videíto del gorila y jugando básquetbol. Cuando estamos entrando y estamos focalizando la atención en el juego como tal, el gorila no lo vemos. Lo vemos en una segunda ocasión cuando ya decimos, pasa un gorila, ¿sí? Entonces, ese foco atencional debe de ser fundamental para entonces empezar con un proceso de aprendizaje.
quiero hacer un ejercicio práctico y a medida que voy nombrando cada una de estas preguntas, quiero que si alguien quiere participar lo puede hacer, sería maravilloso que estuviéramos acá en diálogo. Y vamos a pensar en el billete de 5.000 para que miremos cómo es la atención. Vamos a recordarlo y vamos a traer esa imagen del billete de 5.000 a nuestra cabecita, a nuestro cerebro. Quiero preguntarles, ¿en qué color está impresa la planta de la puya? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántas líneas tiene el billete para que una persona en situación de discapacidad pueda reconocerlo? ¿Cuántas? ¿Dónde están ubicadas? El poeta José Asunción Silva está serio o está sonriendo. ¿Cómo está él? ¿Hay allí alguna figura de una persona dando la espalda o no? ¿A quién rinde homenaje el diseño del billete? ¿Qué animales contiene su diseño? Cuando yo les hago estas preguntas, yo creo que muchos piensan, Dios mío, ¿cuántos billetes de 5.000 he tenido en mi mano y no he observado en detalle esta cantidad de elementos que tiene? Resulta que al verlo acá y sí decimos, ahí vemos el color, ya vemos las líneas, ¿cierto? Ya vemos entonces que está serio, que hay una figura, que hay una persona dando la espalda, ¿sí? Que hace alusión a los páramos colombianos, a los ecosistemas que destacan la riqueza inigualable de Colombia. Tenemos acá entonces los animales que también hacen parte de este billete. ¿Por qué les pongo este ejercicio? Porque así es la atención, porque así es el aprendizaje. Podemos estar dando en nuestras clases muchos contenidos, así como pasan billetes de 5.000 por nuestra mano. Pero realmente estamos colocando a pensar a nuestros estudiantes. Realmente nuestros estudiantes han entrado o somos nosotros los que hace que ellos se motiven a entrar en ese contexto de pensamiento. En mirar en este billete, vamos a investigar sobre qué aparece, por qué está entonces estos elementos en el billete, a qué hacen alusión. Cuando lo revisamos es cuando esa atención logra consolidarse. ¿Cómo aprendemos entonces? Y esta imagen me parece magnífica, me parece hermosa. Y nos muestran cómo nuestro cerebro es esa maquinita funcional que desde el contexto puede captar toda la información, puede traer al cerebro todo lo que nosotros queramos traer, no solo desde los órganos de los sentidos. Cómo nuestro sistema nervioso como tal se conecta para hacer de nosotros seres humanos funcionales con diferentes capacidades y diferentes potencialidades. Cuando vemos acá entonces, quiero iniciar que el aprendizaje hace parte de las conexiones cerebrales que tenemos. Cuando nosotros logramos conectarnos, se me pasa una diapositiva, pero cuando logramos conectarnos con el proceso atencional, pero cuando ya nos unimos a ensayo y error, es cuando logramos que estas conexiones empiecen a generar el aprendizaje que nosotros necesitamos, el aprendizaje que nosotros queremos. La mejor forma de explicar esto es cuando somos niños. ¿Cómo se da el aprendizaje cuando somos niños? Se da cuando nos equivocamos y cuando nos permiten equivocarnos. Cuando vamos entonces y la mamá nos dice, mira, es que eso no era de esa manera, era de esta otra forma, o nos permite explorar. Como maestros y trayéndolo pues al campo
de maestros es cómo le permitimos a nuestros estudiantes que a partir de la exploración generen redes neuronales. Muchos de nosotros desde este campo recibimos una actividad de nuestros estudiantes y listo, tiene su nota, pero el cerebro no funciona solo desde la nota. El cerebro funciona desde el interactuar con el otro para darle a conocer por qué su respuesta es funcional o por qué su respuesta no llega a ser lo que se esperaba de acuerdo a una solución. Entonces, el segundo elemento es permitamos a nuestros estudiantes que a partir de la práctica, que a partir de los ensayos logren equivocarse y logren reconstruir ese concepto que está allí para ir uniendo aprendizaje a todo este componente cerebral. Necesitamos una consolidación, este me parece maravilloso. ¿Por qué una consolidación? Porque tú ya tuviste un proceso atencional, porque tú ya hiciste la actividad, pero resulta que esta consolidación no se da con un primer intento, se da con muchísimos intentos. Acá es importante destacar que la atención en el proceso de consolidación no puede ser una acción dividida y se los voy a explicar. Vámonos los que manejamos carro. Cuando estábamos en ese proceso de aprendizaje, no podíamos tener una atención dividida, nos generaba dificultad. Porque entonces estoy pendiente de esto, estoy pendiente del clutch, estoy pendiente del freno, del acelerador, del cambio, de desacelerar, y eso nos genera una gran dificultad. Pero resulta que cuando logramos hacerlo en repetidas ocasiones, hay una consolidación de la información, hay una práctica en este proceso. La práctica, la atención sostenida permite que yo pueda aprender, permite que yo pueda generar una red neuronal que me ayude a recordarlo sin ninguna dificultad. Pasando los días, pasando los meses, yo ya puedo tener una atención dividida y puedo estar conduciendo mi carro y conversando con la persona que esté a mi ladito. Entonces, acá, cuando hablamos de atención dividida en los procesos de aprendizaje y nosotros en el aula, debemos de primar por una atención sostenida. Permitir que la persona ubique todo su porcentaje atencional a una sola actividad. Brindarle todo el componente a eso que está realizando. Y luego permitir que esto se repita y de esta manera se dé una consolidación en nuestro cerebro y se genere entonces un aprendizaje duradero. Bueno, y de acuerdo a esto entonces, pues tenemos acá 3 componentes importantísimos. Yo quiero que ustedes piensen qué diversidad tenemos en nuestros estudiantes. La diversidad que se observa hoy en día es compleja y lo digo también desde educación regular. Desde el decreto 1421 en educación regular, nosotros venimos acompañando a estudiantes desde toda la neurodiversidad. Ya nuestros niños, niñas y adolescentes con algún tipo de diagnóstico psicológico, neuropsicológico, psiquiátrico, deben de estar en nuestro espacio. De manera personal me parece magnífico este proceso de inclusión, que lo pongo en comillas porque cuando hablamos de inclusión, suena muy bonito, pero cuando vamos al fondo de la inclusión hay que evaluar diferentes asuntos a ver si sí lo estamos haciendo como debemos. Y yo sé que no solo es en el proceso de educación regular, en nuestras universidades también lo tenemos. Y como docentes estamos invitados a conocer ese cerebro. Si nosotros no conocemos el cerebro como maestros, estamos empezando a fracasar. Debemos de empezar a identificar en nuestros estudiantes entonces cuáles son esas habilidades que vienen innatas con ellos, ¿sí? ¿Cuáles son esas potencialidades?
¿Cuál es ese desempeño? ¿De qué manera lo hacen? ¿Cuál es ese esfuerzo que le ponen para realizar cada una de las actividades diarias? Seguramente, estoy completamente segura, todos no lo van a hacer de la misma forma, a todos no les va a gustar la misma materia, no lo van a hacer en el mismo tiempo, por la misma velocidad de procesamiento que tengamos, pero estamos nosotros ahí para acompañar, para comprender, para guiar los procesos, muchas veces no tan fáciles de nuestros estudiantes. Hay algo muy bonito y es una forma de aprender que cada uno de ellos y cada uno de nosotros va estableciendo en el tiempo. Pero resulta que esa forma de aprender muchas veces en nuestros estudiantes depende de la forma como le enseñamos, de las estrategias que nosotros le brindamos para que ellos logren identificar cómo hacerlo. Yo identifiqué la forma perfecta de adquirir conocimiento cuando estaba en bachiller, cuando uno de mis docentes se acerca y dice, venga, porque todos pierden el examen, miremos qué es lo que está pasando, cómo estudias tú, cómo estudias tú, y empieza a hacer un sondeo y resulta que la forma como estábamos estudiando no era la forma coherente, era una forma donde estábamos dividiendo nuestra atención, donde estudiábamos mientras la mamá hacía el almuerzo, donde estudiábamos, donde estaba todo el ruido de los demás participantes de nuestra familia. Cuando logré identificar esto es cuando dije, bueno, desde mi inatención, yo debo de ubicarme en un espacio donde mi atención debe de estar centrada, no debe de estar dividida. Entonces, es la invitación en estos tres conceptos para que empecemos a cuestionarnos un poco cómo lo estamos haciendo y de qué manera estamos acompañando. Hay algo realmente significativo y muy bonito y es la activación que podemos generar en nuestro cerebro. Para mí la primordial y desde las neurociencias a partir de la evidencia, el sentir. Si nosotros como maestros no activamos ese cerebro emocional, tenemos que empezar a cuestionarnos. Aquí no es que como maestros tenemos que ser payasos, como maestros tenemos que llevar entonces algo de humor para que ellos logren conectarse, no va relacionado con eso. La activación cerebral como tal, desde esta parte de la emoción, lo que nos permite es hacer que se activen todas estas partes relacionadas con el aprendizaje, con la motivación. Cuando nosotros encendemos esta parte del sistema límbico, que es ese cerebrito emocional, hacemos que se active el tálamo. Y el tálamo como tal es esa partecita central de la atención. Al activarse el tálamo hay una activación también de la amígdala. Y lo que hace la amígdala es generar esta parte motivacional y hacer que toda la glucosa y que todo el oxígeno que nuestro cerebro necesita esté activo, esté al 100 para aprender, para centrar la atención, para memorizar, para activar todas estas zonas cerebrales. Luego de que activamos toda esta parte, ahí sí, activemos el hacer y activemos el pensar. Ahora les decía, no es que desde las neurociencias solo funciona el 10% de nuestro cerebro. Tengo por decirles que eso no es cierto. De acuerdo a la evidencia, todo nuestro cerebro funciona en diferentes momentos, pero lo hace. En una de las actividades, por ejemplo, lo que hacemos en este momento, yo tengo activación desde mi parte visual, tengo activación desde mi parte auditiva, pero también tengo activación desde mi zona frontal para ser un poco coherente con lo que les estoy expresando. Lo que quiere decir es que tenemos un potencial demasiado grande que muchas veces no logramos utilizar de la manera correcta. Tenemos acá entonces cómo se forma ese aprendizaje y ese aprendizaje necesita la activación desde esta raíz y la raíz entonces es el cerebro primitivo, ¿sí? Activamos esta parte innata que luego debe de activar ese cerebro emocional que está ubicado en todo nuestro sistema límbico.
Cuando hay una activación de estas dos partes, ya ahí sí tenemos este color bonito de un cerebro pensante. Activamos todo nuestro neocórtex y empezamos a generar conexiones cerebrales que, dependiendo del interés y de la motivación que le pongamos a cada uno de estos aprendizajes, puede ser duradero o no duradero. Acá les pongo una imagen entonces. Las emociones, sistema límbico. Acá es lo que tenemos que iniciar como maestros, cuestionarnos cómo lo estamos haciendo, cuestionarnos si las estrategias que estamos llevando a nuestros estudiantes si están siendo funcionales. Muchas veces nos quedamos en la frase, pero es que mi profesor lo hacía de tal manera. Pero es que mi profesor no necesitaba eso para llamarme la atención. Recordemos que el cerebro se va modificando, todo se va modificando. Como anécdota, hace poco me encuentro un maestro, lo saludo y me dice, Linita, vos me querés mucho. Y yo le decía, sí, fuiste mi maestro inspirador. Ahora estamos en el área de educación los dos y fue ese profe quien logró que mi atención y mi motivación me llevara a lograr lo que hoy he logrado. Y él no necesitó ser payaso, él necesitó leer en los cerebros de sus estudiantes las necesidades en ese momento, que no son las mismas que tengo en este momento. Los adolescentes de ese momento son completamente diferentes a estos. ¿Qué tal si empezamos a ver, bueno, los baby boomers, cuánto había de atención en un baby boomers? ¿Sí? 40, 50, 60 minutos de atención, sentaditos, prestando atención a la información que se le brindaba. Hoy en día, un millennials, por ejemplo, ¿cuál es su nivel atencional? 2, 5 minutos. Es acá donde tenemos que empezar a mirar y a contextualizarnos de acuerdo a lo que tenemos hoy en día, de acuerdo a las particularidades. Tenemos entonces estas zonas que se activan de acuerdo a los procesos atencionales, ya sean visuales y ya sean auditivas. Cuando hay una activación de todas estas partes, es cuando esta partecita frontal ayuda a todas las conexiones y genera todas las conexiones necesarias para poder lograr ese aprendizaje que estamos esperando. Bonita imagen esta y es un nivel de sorpresa. ¡Qué sorpresa! Como cuarto punto estamos generando en nuestros estudiantes. Cuando hablamos de sorpresa, entonces, es acá cuando esperamos esa activación del tálamo, esa activación de la amígdala y todo el cerebro como tal. Cuando no generamos sorpresa, no hay un interés, no hay una motivación. Nos van a escuchar porque sí, nos van a escuchar porque tengo que ver la clase, nos van a escuchar porque pues me toca. Pero yo les pongo un ejemplo, porque somos adictos muchas veces a una pantalla. Porque nuestros niños ya desde tan pequeños les quitamos una pantalla y es como quitarle el chupo a un recién nacido? Porque lo que viene tras de cada uno de los juegos, lo que viene tras de cada contenido es una sorpresa para ellos. Y esa sorpresa logra engancharlos. ¿Qué sorpresa estamos generando nosotros para nuestros estudiantes? Quinto pilar, y es la asociación. El aprendizaje que nosotros traemos a nuestros estudiantes o a nuestro cerebro, si no tiene un proceso de asociación, es una neurona que empieza a generar una poda. Y la poda realmente es esa muerte de neurona por falta de uso que se da inicialmente en la adolescencia. En la adolescencia hay una poda donde todas estas neuronas que no son utilizadas empiezan entonces a debilitarse y a dejar de existir. Pero cuando nosotros empezamos a traer contenido, a traer aprendizajes a nuestros estudiantes, que podemos relacionarlos con algo,
ese contenido va a consolidarse de una forma más fácil, va a comprenderse de una mejor manera. Y como ejemplo de ello, les tengo esta imagen. Vamos, quienes tengan una hojita ahí o su celular, vamos a mirar por 2 minuticos esta imagen. Solo mirar, no vamos a escribir ni a hacer nada más, solo la vamos a mirar. Perfecto. Ahora, cojan una hojita y van a ubicar cada uno de esas líneas, de esos objetos, como quieran nombrarlo, en una hojita. Lo van a hacer en el orden que estaban ubicados, por favor. Un minutico también. ¡Listo! ¿Cómo nos fue? A ver, un participante. Quiero escuchar a alguien que me diga cómo les fue. Se las voy a devolver para que evalúen, observen cuáles le faltan. Hola Julio, bien pueda, buen día. ¿Quién nos quiere compartir? A ver, una vocecita por acá, que no me sienta yo aquí tan sola. ¿Cuántas lograron realizar? ¿Cuáles le faltaron? A ver. Sí, buenos días, ¿me escucha? Javier, buenos días, te escuchamos. Cuéntanos, Pues ¿cómo te fue con el ejercicio? digamos que fácil, recordaba la de los extremos y la de la mitad, y Ajá, que era como la estilo de la puerta, y las demás sí no fui capaz con ellas. excelente, maravilloso, muy bien. Pero vamos a hacer lo siguiente, Javier, y nos cuentas cómo te va. Van a Ajá, observar y vamos a hacer el mismo ejercicio. Van a observar ahora esta imagen. Listo, ahora hagamos lo mismo. Vamos a coger la hojita y en esa hojita vamos a intentar colocar todos los elementos que vimos en la imagen. Listo, Javier, cuéntanos cómo te fue, qué diferencias encontraste en uno y el otro. pues este ya tiene como un esquema más predefinido que creo que la mayoría ya tenemos como interiorizado que es una casa. Entonces esos elementos nos ayudan a que los identifiquemos más fácil. Y cuando estaba en la imagen anterior que muestras ahí arriba de la casa abajo, pues ya me imaginaba que con ello íbamos a armar algo así, como una casa. Maravilloso, muchísimas gracias. Este ejemplo lo que nos muestra entonces es cómo nuestro cerebro tiene la capacidad de asociar cuando ya hay un aprendizaje establecido. Una casa la vemos en muchísimas ocasiones, pues todo el tiempo estamos viendo casas. Cuando yo doy los elementos por separado, al cerebro se le dificulta mucho generar cada uno de esos elementos en el mismo lugar, iguales, pero cuando yo ya le muestro esos mismos elementos que hacen parte de una casa, yo ya soy capaz
de asociar más ese proceso de aprendizaje. A esto, de una manera, pues, con este ejemplo, miramos entonces a qué hace referencia la capacidad de asociación. Hay algo muy bonito y es el aprendizaje organizado como sexto pilar. Y ese aprendizaje organizado es cómo nuestro cerebro guarda información de acuerdo a las acciones que nosotros hagamos. Nosotros muchas veces en un salón de clase, por ponerles un ejemplo, ponemos un tema y lo que hace el docente es hablar y hablar y hablar sobre ese tema. Resulta que los estudiantes la están escuchando, pero cuando hay un aprendizaje pasivo que solamente se escucha, hay un aprendizaje del 5%. Ese aprendizaje no es nada. Pero cuando yo logro hablar sobre un tema, luego les hago lectura o ellos hacen lectura sobre algún tema, les muestro un video, vamos a la práctica, luego argumentamos sobre ese mismo tema. Ya acá el porcentaje que estamos generando de aprendizaje es macro. Ya acá podemos llegar incluso a un 70, a un 90% en este proceso. Luego de realizar entonces una práctica de todo lo realizado anteriormente y pasar a un proceso activo, bueno, venga, hablemos sobre eso que estoy aprendiendo, sobre este tema, sobre este libro que he leído. Cuando enseño a otros, ya ese porcentaje entonces está macro. Yo se los digo muchas veces a los papás con sus niños y les digo, bueno, ¿cómo le estamos enseñando a los niños? Ay, no, Lina, lee y vuelve y lee, descansa un ratico, vuelve y lee y vuelve y lee. Le digo, mamá, pues con justa razón no está logrando el objetivo, porque es que cuando solamente realiza un proceso de lectura, el porcentaje de aprendizaje está siendo mínimo. Si un tema es, supongamos, seres vivos, entonces, bueno, hablemosle sobre los seres vivos, veamos video, leamos algo, mostrémosle una imagen acerca, cojamos de sus juguetes e identifiquemos cuáles son esos seres vivos, juguemos un ratico con esos seres vivos, que luego él me explique qué ha aprendido de todo esto que ha realizado. Y ese aprendizaje, entonces, cuando ingresa por diferentes órganos de los sentidos, cuando tenemos diferentes experiencias con todo esto que tenemos en el contexto, es cuando nuestro cerebro logra activar una mayor conexión, y cuando activa y genera estas redes neuronales es cuando logramos que ese aprendizaje y esa consolidación esté ahí. Que, por ejemplo, en un momento de exponer, a todos nos da un poco de ansiedad. Yo pienso que el que haya perdido su ansiedad o su sustico al momento de exponerse a otros, pues es complejo. Pero, ¿qué pasa? Cuando nuestros niños, y ahora con tantas situaciones que estamos presentando, entran o tienen una dificultad dentro de su proceso de ansiedad, si el niño solamente leyó y escuchó a la profe y tiene una exposición, seguramente ese cerebrito va a ponerse ahí en ese momento en blanco. Pero si el niño jugó, si el niño hizo otras actividades, si el niño le comentó a su mamá lo que aprendió, alguna cosita de estas, alguna red neuronal va a activarse para entonces dar respuesta a ese objetivo que se está planteando. Miremos acá. Cuando nosotros leemos, solamente esta zonita de nuestro cerebro se activa, pero cuando escuchamos, fuera de eso observamos y escuchamos, exponemos, descubriendo, procesando, sistematizando y exponiendo. De leer a la última muestra cerebral que nos realizan, el nivel de activación cerebral es muy diferente. El nivel de conexiones cerebrales es mucho mayor, y eso es lo que nosotros debemos de empezar a mostrarle a nuestros estudiantes, a enseñarles. Hay algo muy interesante, y es que de acuerdo a todos estos pilares, lo que nosotros queremos en últimas es memorizar,
es guardar ese aprendizaje. Pues si no existiera los procesos de memoria, entonces, ¿para qué aprender? ¿Sí? Lo que nosotros queremos entonces es que nuestro cerebro guarde todo eso que nosotros hacemos todos los días para ir generando mayores conexiones. Cuando se generan mayores conexiones, se nos facilitan mucho más los procesos. Tenemos diferentes memorias, pero esas memorias dependen de la utilidad que nosotros le demos, dependen de la motivación que nosotros le pongamos, depende de la cantidad de veces que nosotros nos acercamos a un contenido. Un tema o algo específico que veamos en el momento no se va a consolidar de inmediato. Incluso hay algo muy bonito y es el proceso del sueño. El sueño como tal es directamente responsable de los procesos de memoria. Cuando dormimos es cuando consolidamos esta información que aprendimos en el día, que observamos, que practicamos en el día. Un ejemplo muy claro es cuando jugamos videojuegos. Hay personas que pueden quedarse 2, 3, 4, 5 horas pegados de un videojuego y resulta que al principio, cuando inician todos sus juegos, se le dan de la mejor manera. Pero llega un momento en el que ya no son capaces de darle solución al juego y es porque ese cerebro ya está cansado, porque ese cerebro ya necesita de un momento de reposo. Cuando van, descansan un poco, duermen, al día siguiente vuelven a iniciar esta actividad, el cerebro nuevamente va a estar activo para todos estos estímulos. Hay una pregunta entonces y es ¿cómo almacena, manipula y utiliza la información nuestro cerebro? Mediante una curva de aprendizaje. Esta curva entonces, cuando nosotros vemos un concepto como tal, lo repasamos a los 2, 3 días, volvemos y lo repasamos a la semana, volvemos y lo repasamos al mes, obtenemos la segunda imagen. Esta memoria está unida al tiempo. Cuando yo me acerco a ese conocimiento cada vez más, permito que ese conocimiento se consolide. Pero si yo tengo ese conocimiento y no vuelvo a utilizarlo en el tiempo, lo que hace es que esa red neuronal no vuelve a activarse. Y si no vuelve a activarse, entra en una poda neuronal como tal. Acá hay algo muy bonito y es un compromiso activo. Si nosotros no nos motivamos a los logros, si nuestros estudiantes no se motivan al logro, pues no vamos a obtener mayores resultados. Pero resulta que fuera de la motivación también hay otras particularidades que por más motivado que esté, nuestro cerebro muchas veces no responde de la mejor manera. Estas imágenes que les pongo acá es uno de los niños que inmediatamente comprende lo que se le dice, pero tenemos el niño que su velocidad de procesamiento posiblemente no es tan alta y entonces lo que hace es pensarlo un poquito para comprender lo que se le está diciendo, lo que se le está explicando. Y tenemos también personitas que no nos comprendieron nada de lo que explicamos en clase, ¿sí? Todo el tiempo pasamos por estos contextos. Pero lo que no se nos puede olvidar es que esas particularidades, cuando las conocemos, debemos de empezar a entrar y a trabajar en ellas. Los cerebros brillantes que les mostraba en la primera diapositiva realmente no es porque tuvieron la mayor velocidad de procesamiento, no es porque tuvieron un nivel de memoria altísimo, no, también tuvieron sus particularidades. Y vemos que muchos de ellos incluso han tenido diagnósticos desde la parte psiquiátrica y aún así son mentes brillantes. Un llamado acá para todos como maestros es debemos empezar o debemos de continuar más bien mirando esas particularidades del que se desmotiva, de la persona que no logra consolidar esos conocimientos, de la persona que quiere, que se motiva,
pero que su potencialidad no está ahí. Cuando nosotros identificamos eso, ayudamos. Y esto es un proceso de rehabilitación para ellos como tal. Conozco casos donde diferentes personas tienen un nivel de velocidad de procesamiento muy baja o de memoria. Resulta que esta personita, al tener una memoria con una capacidad no coherente para su edad, a partir de un proceso de acompañamiento y de rehabilitación, puede llegar a tener mejor memoria que una persona que no ha sido diagnosticada con un proceso de memoria no coherente con la edad, porque empieza a generar diferentes estrategias para que estas redes neuronales que no tenemos tan maduras como deberían de estarlo, empiecen a ser mucho más potentes que otro niño con su misma edad. Entonces, sí es posible, pero necesitamos también el compromiso de la otra parte, del otro lado. Para ir terminando, tenemos pensamientos limitantes. Hay muchas construcciones y muchos esquemas en nuestro cerebrito que nos dicen no somos capaces, no lo vamos a lograr, eso no es para mí, y posiblemente lo decimos porque por allá en el colegio tuvimos un maestro no muy agradable frente a un área de matemáticas, de español, y decimos, no, la matemática no es conmigo, voy a estudiar esto que no tenga matemáticas, esto donde no me toque escribir, donde no me toque leer, y realmente hay que ir desmontando todos estos pensamientos que nos limitan. Estuvo muy de moda todo lo que eran las inteligencias múltiples. Hoy en día es algo que ya se viene desmontando. Somos muy buenos para muchas cosas, solamente son las experiencias las que vienen marcando esas elecciones que nosotros tenemos en la vida. Pero que si empezamos a explorarlo, si empezamos a darnos cuenta que somos capaces de lograrlo, como maestros y como estudiantes, podemos estar pasando ese límite de conexiones cerebrales que necesitamos a diario. Y como última diapositiva, entonces, es estudiarse a uno mismo es el arte más difícil. Un llamado y una reflexión, entonces, frente a la necesidad de no poner el problema afuera, sino de mirar, de introspección y decir, ¿dónde se está generando la dificultad? Como maestros nos frustramos todo el tiempo, pero parte de esa frustración es porque no conocemos cómo hacerlo, porque venimos haciéndolo de la misma manera desde hace mucho tiempo y esa misma manera ahora puede que no esté funcionando. Es un llamado para que nos observemos y volvamos a aprender, volvamos a desmontar eso que no nos está funcionando y generemos otras conexiones cerebrales diferentes para el bienestar de nuestros estudiantes y para nuestro propio bienestar. Bueno, recuerde que los aprendizajes profundos son el futuro para mentes brillantes. Muchísimas gracias, Lina. ¿Hay alguna pregunta en el público? Preguntas, opiniones, ¿quién nos quiere compartir? Yo sí tengo una pregunta, Lina, y es, yo creo que un poco estamos familiarizados con la diversidad neuronal, ¿cierto? Y creo que los chicos más pequeños hoy tienen la ventaja de que se le pone más atención al tema. Nuestra universidad se caracteriza por trabajar con adultos, ¿cierto? También tenemos chicos muy jóvenes en el día, pero como estamos en tantos territorios y además parte de la pretensión de nuestra universidad es que quien trabaja pueda estudiar, eso hace que recibamos mucha población adulta. ¿Cómo identificar, cómo saber? Porque una vez sí se queda como pensativo, uno nota estudiantes que no logran entender el mensaje, que no comprenden un texto, que ven un video y no son capaces de dar cuenta de, ¿sí? Entonces,
a veces para uno como docente es muy difícil como compatibilizar esos ritmos de aprendizaje cuando además pues hay unos tiempos, unas métricas del sistema educativo. ¿Qué hacer en esos casos? Sobre todo cuando de pronto no está la posibilidad de una atención especializada para estas personas. Perfecto. Yo creo que hoy en día nos estamos enfrentando mucho a esta situación, Viviana, y nos está sacando de la zona de confort. Lo hablaba ahora no solo desde educación regular, donde ya nuestros espacios son unos espacios neurodiversos. Una de las primeras cosas que nosotros debemos de hacer como maestros es identificar, pero compartir de una forma muy bonita con el otro lo que estamos identificando. Hay personas que no son conscientes de que eso está sucediendo y esto existe también una comorbilidad con diferentes procesos. Hace poco, para darte un ejemplo, iba una egresada a mi colegio y me decía, Lina, no he sido capaz con ninguna carrera, ya me he matriculado en 2 carreras. Resulta que ella llevaba su diagnóstico y en la universidad no estaban generando un proceso de adaptaciones frente a este diagnóstico. A los docentes, según me nombraba ella y según su narrativa, me decía, Lina, era igual para todos. O sea, yo tenía que responder en los mismos tiempos, un examen a mí no me lo podían colocar 20 minuticos más sabiendo que mi dificultad es con el proceso de comprensión. Entonces, una de las cosas es conocer un poco frente a todo lo que es, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo. Como maestros lo debemos de hacer. Cuando nosotros conocemos, podemos identificarlo y podemos generar esa alerta en el otro para que realmente busque un acompañamiento y una ayuda. Y pienso que el hecho de sentarse con este estudiante, de cómo él ha logrado llegar hasta donde ha llegado, y generar una conversación frente a las estrategias que se podrían utilizar sería importante. Para ellos hay diferentes adaptaciones desde la parte curricular cuando utilizamos todo el proceso de inclusión. Entonces, de acuerdo al diagnóstico que se tenga, hay que generar un proceso de adaptación curricular, donde las adaptaciones tampoco es que sean muy macro, son incluso cosas sencillas que si las hacemos vamos a generar ese enganche del estudiante. Por aquí nos están levantando la manito, bien pueda, Jair. Hola, Jair, buen día. Bueno, mientras Jair entonces puede hacer la pregunta, ¿alguien más desea? ¿Ya lo tienes activado, Jair? Ahora Bien sí, ya. pueda. Gracias. Buenos días para todos. Excelente la charla. He venido pensando en esta pregunta sobre el tema porque cada vez, bueno, estamos observando estudiantes autistas en las clases. Yo pienso que el autismo siempre ha existido desde los grandes pensadores. Lo que pasa es que nunca se habíamos hablado de esa palabra para todos los docentes, quizás era un mito, pero hoy es una realidad. Todos no aprenden de la misma manera, no aprenden del mismo modo, pero a veces, como nosotros no somos ni psicólogos ni nada de eso, para nosotros nos queda muy difícil a veces identificar si realmente es un tema de, digamos, de pereza por hacer las actividades o realmente es una limitación cognitiva. Entonces, de pronto, la pregunta es, ¿qué acciones podemos nosotros identificar para identificar, aún sin hacer un diagnóstico, pero al menos como identificar? Es que este muchacho o esta muchacha, este joven, tiene algún tipo de dificultad de aprendizaje. Necesitamos desarrollar estrategias diferentes para eso, porque creo que
se está dando mucho en el aula, porque sí nos estamos dando cuenta que todos no aprenden de la misma manera. Así es, Jair, muchísimas gracias. El trastorno del espectro autista viene siendo un diagnóstico que nos va a acompañar mucho. A nosotros, por ejemplo, en educación regular podemos tener en un salón de clase hasta 3, 4 niños, y el trastorno del espectro autista como tal, yo no lo veo difícil. ¿Qué veo difícil? Cuando tiene una comorbilidad con otro diagnóstico. Entonces, muchas veces, y yo sé que ustedes se han encontrado niños que tienen trastorno del espectro autista, pero también tienen un trastorno por déficit de atención, hiperactividad, pero también hay una depresión infantil. Bueno, frente a esto es conocer, primero, hacer lectura. Hay unos criterios diagnósticos que nos dicen, bueno, las personitas que tienen un trastorno del espectro autista tienen estas y estas características, y por eso creo que nos estamos reuniendo, por eso son estos espacios, para que empecemos a identificar y generemos algunas estrategias para conocer algunas particularidades de los estudiantes. Por otro lado, considero que cuando ustedes como maestros vean una situación donde se presente alguna dificultad, que ustedes hagan evidente, siéntese con ellos. Tenemos que ir desmontando la enfermedad mental, de la locura, de algo que no se puede mostrar, de algo de lo que no podemos hablar. Cuando identifiquemos eso, sentémonos y digamos, mira, observo esto. ¿Tú en algún momento has tenido alguna valoración por neuropsicología, por psicología? Mi objetivo es ayudarte, mi objetivo es acompañarte. Las personas que tienen el diagnóstico que tú nombras son personas, en algunos contextos dicen que son más inteligentes que otros, pero eso no es real, solo que son personas que por su poca flexibilidad tienen algunas fijaciones en algunos temas. Yo tengo niños incluso de transición que son unos tesos, por ejemplo, en los procesos de lectura. Tengo otro que le encanta es todo lo de dinosaurios y se vuelven unos tesos. Ya tengo por allá uno en 11 que desde la parte de la ciencia es el más teso y el más adelantado. Antes de que el profe dé la explicación, él ya lo está haciendo. Entonces, cuando esto sucede, hay que ayudarles a ellos también a que focalicen por qué lado irse. Si es una persona que desde su diagnóstico la matemática no le gusta porque tiene que estar en una carrera relacionada con dicho conocimiento, ¿no? Hay que explorar ese potencial, porque son unos tesos en diferentes potencialidades. Y otra de las cosas es, no es lo mismo un trastorno del espectro autista sin tratamiento y sin rehabilitación que un trastorno del espectro autista con rehabilitación. ¿Sí? Cuando hay un proceso de acompañamiento clínico y de rehabilitación, son demasiado funcionales, tienen demasiadas competencias, hay que identificarle cuáles, pero las tienen y son muy capaces de lograr diferentes conocimientos y ser independientes en todo este proceso de vida. Pero haya quedado claro. Si no, me dicen, no, Lina, no me quedó claro. Y ahondamos un poquito más en la pregunta. Es excelente, muchas gracias. Con todo el gusto. ¿Alguien más? Bueno, damos gracias a Lina por tu conferencia y todos tus aportes. Agradecemos a todas nuestras ponentes del día de hoy, a las dos mujeres que nos acompañaron el día de hoy, a todos los profesores que nos han acompañado en esta segunda jornada. Recuerden que continuamos la próxima semana, martes 25 y jueves 27 de junio, en el mismo horario, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Los esperamos el martes con las conferencias El Poder de la Oratoria y Docencia Universitaria, un oficio en proceso de cambio. Feliz fin de semana para todos, Maestro 5.0, educando con pasión e innovación para transformar realidades. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia. Feliz día. Hasta luego. Listo. Hasta luego, muchas gracias.